Namaskaram. Hi, Michael. What is the question? Namaskaram. The question I've been asked to talk about today is, I would be grateful if you would talk to us about how to cultivate patience. Te agradecería que nos hablaras de cómo cultivar la paciencia. And recommendations so as to not slacken easily in order to persevere and persist on this slow path of self-enquiry. La paciencia y las recomendaciones para no aflojar o desfallecer fácilmente con el fin de perseverar y persistir en este lento camino de la autoindagación. Where, because our minds are so impure, there is so little recognition of progress, at least for me. En el que debido a que nuestras mentes son tan impuras, hay tan poco reconocimiento del progreso, al menos para mí. When one arrives at any path, one needs a series of confirmations to keep one motivated. What would these be? Cuando uno llega a cualquier camino, necesita una serie de confirmaciones para mantenerse motivado. ¿Cuáles serían estas? So that is the question or questions I've been asked to talk about today. Esas son las preguntas preguntas que me han hecho para que hable hoy. There's no easy answer to questions such as these. Y no hay una respuesta fácil a preguntas como esta. There's no formula that can be given. No se puede dar una fórmula. So any answer that can be given is at best only some hints, some pointers. Entonces, como mucho, la respuesta que se puede dar son algunas indicaciones o algunas recomendaciones. That is, the main answer to any question of how is to persevere in the practice. La respuesta principal a cualquier pregunta que que tenga la pregunta ¿cómo? Es perseverar en la práctica. That is, the more we persevere in this practice, the more we will thereby cultivate patience and motivation and steadfastness in following this path. Mientras más perseveremos en esta práctica, en este camino, más cultivaremos la paciencia y no solo la paciencia, sino también la firmeza para seguir este camino. This may seem like a circular answer. Esto puede parecer como una respuesta en círculo. That is, how to patiently persevere in following this path. Es decir, cómo perseverar pacientemente siguiendo este camino. And the answer is to persevere patiently in following this path. Y la respuesta es perseverar pacientemente siguiendo este camino. But ultimately, this is the only way. Pero en último término, esta es la única manera. However, we can help this process to some extent. De todas formas, podemos contribuir a este proceso en cierta medida, en cierto grado. That is, one way is to or one of the most important ways is to often read and be thinking about Bhagavan's teachings. Una de ellas es leer o pensar repetidamente en las enseñanzas de Bhagavan. Because if we view life from the perspective that is given by Bhagavan's teachings, that itself will motivate us to follow this path. Si vemos la vida desde la perspectiva que nos dan las enseñanzas de Bhagavan, eso nos motivará en un gran grado. Because if we think about it, what else is worth attaining in this life, worth achieving in this life? Porque si lo pensamos bien, ¿qué merece ser alcanzado en esta vida? Whatever else we may achieve in this life is a fleeting appearance.
Cualquier cosa que se pueda alcanzar en esta vida es una apariencia fútil o pasajera. That is, all the seeming joys of this life are just a fleeting appearance. Es decir, toda la felicidad que pueda aparecer en esta vida son apariencias pasajeras. And so too are all the pains, the suffering, the difficulties of life. It's all a fleeting appearance. Y también el dolor o el sufrimiento de la vida también son apariencias transitorias. Our life in waking and dream is just a constant flow of experiences, some of which are pleasant, some of which are unpleasant. Nuestra vida en la vigilia y en sueños es un constante flujo de experiencias que son placenteras y desagradables. Whatever be our life, we all have to suffer in various ways. Cualquiera que sea nuestra vida, tendremos que sufrir de diferentes maneras. Even if we have everything that a person could desire, suffering will still come to us in one form or another. Incluso si tenemos todo lo que una persona pueda desear, el sufrimiento llegará de una forma u otra. And the same is true if our life is a life full of suffering. We will experience joys here and there in small ways. Y del mismo modo, si nuestra vida es una vida llena de sufrimiento, también de vez en cuando experimentaremos aquí y allá algunos momentos de felicidad. But whatever joys or sufferings we experience, they are all a fleeting appearance. Pero cualquier alegría o dolor que podamos experimentar es de igual forma una apariencia transitoria. So why should we be running after fleeting appearances? Así, ¿por qué ir tras apariencias transitorias? And why should we be running away from fleeting experiences? ¿Y por qué deberíamos escapar de experiencias transitorias también? Is there nothing that is permanent in this life? ¿No hay nada que sea permanente en esta vida? The only thing that is permanent is our own being. La única cosa que es permanente es nuestro propio ser. I am. Yo soy. Since that alone is permanent, that alone is what is real. Como eso es lo único permanente, eso es lo único real. Everything else is just a fleeting appearance. Todo lo demás es una apariencia, una experiencia efímera. It appears and it disappears. Aparece y desaparece. But the one thing that endures is our own being, I am. Pero la única cosa que persiste es nuestro propio ser, yo soy. So seeking anything other than our own being is just is just chasing a fleeting appearance. Así que buscar cualquier otra cosa distinta de nuestro propio ser es ir detrás de apariencias efímeras. So if we learn to view our life through in the clear perspective of Bhagavan's teachings, Entonces, si aprendemos a ver nuestra vida desde la perspectiva clara de las enseñanzas de Bhagavan, we will see that the only thing worth striving for is to know and to be what we actually are. nos daremos cuenta de que la única cosa que merece esfuerzo o por la que merece nuestro esfuerzo es conocer y ser lo que realmente somos. So thinking in this way helps us to cultivate patience and perseverance in following this path. Así que pensar de esta manera nos ayuda a cultivar la paciencia y la perseverancia en este camino. But most important of all, what will cultivate the patience and perseverance, as I said, is the practice. Pero lo que más que ninguna otra cosa va a cultivar la paciencia y la perseverancia es la práctica. And if we're truly following this path, it will motivate us to follow it. It will motivate us to patiently persevere. Y si verdaderamente seguimos este camino, eso nos motivará a perseverar pacientemente en él.
Because this path that Bhagavan taught us, it is the path of self-investigation, and it is also the path of self-surrender. Porque este camino es tanto el camino de la investigación, quién soy yo, como de la rendición de uno mismo. To the extent to which we turn our attention within, we are thereby giving up or surrendering everything else. En la medida en que giremos nuestra atención hacia uno mismo, dejaremos de prestar atención a todo lo demás. That is, we rise, stand, and flourish as ego by attending to things other than ourselves. Nos elevamos, persistimos y florecemos o prosperamos como ego atendiendo a cosas distintas de uno mismo. But by attending to ourselves, we subside and eventually dissolve back into our source. Pero atendiéndose a uno mismo, al final uno desaparece de vuelta en su fuente. So the more we attend to ourselves, the more we will subside. Así que mientras más nos atendamos a uno mismo, más nos aquitaremos. And the more we subside, the more we will let go of other things. Y mientras más nos aquietemos, más dejaremos ir las demás cosas. Or to put it another way, the more we hold on to ourselves, the more we will let go of all other things. O dicho de otra forma, mientras más nos aferremos a nuestro ser, a uno mismo, más soltaremos las demás cosas. So by following this path, we automatically become, little by little, we become detached from the things that previously troubled us. Entonces, siguiendo este camino lentamente, poco a poco nos vamos desapegando de las cosas que antes nos perturbaban, nos causaban problemas. The more detached we are, the less we will be affected by the joys and sorrows of life. Y mientras más desapegados estemos, menos seremos afectados por las alegrías y las penas de la vida. So our life, this embodied life of ours, our life in this body, will become much more tolerable to the extent to which we follow this simple practice of self-investigation and self-surrender that Bhagavan taught us. Entonces esta vida encarnada en este cuerpo será más tolerable en la medida en que sigamos las prácticas de la investigación, quién soy yo, y la rendición de uno mismo que Bhagavan nos enseñó. This is what Bhagavan implied when he gave the analogy of the passenger traveling on a train. Esta es lo que sugería Bhagavan con la analogía del pasajero que viaja en un tren. That is, if we're traveling on the train, we know that the train is carrying all the burdens. Es decir, si viajamos en un tren, sabemos que el tren está llevando todas las maletas. It's carrying not only us, but also our luggage. No solo nos está llevando a nosotros, sino también a nuestro equipaje. So why should we suffer by carrying our luggage on our head? Entonces, ¿por qué deberíamos sufrir llevando nuestro equipaje sobre nuestra cabeza? Instead of putting the luggage aside on the train and traveling at ease, in comfort, happily, as Bhagavan put it. En lugar de poner el equipaje a un lado y viajar feliz o cómodamente, como nos dice Bhagavan. So there he says, why should we suffer by carrying the luggage on our head? Ahí dice, ¿por qué deberíamos sufrir llevando el equipaje sobre nuestra cabeza? Instead of happily traveling by putting the luggage aside. En lugar de viajar felizmente poniendo el equipaje a un lado. The luggage here represents all our attachments, our concerns, our likes and dislikes, and hopes and aspirations and fears and so on. Let us leave all these aside. Bhagavan will take care of all of these. Our only responsibility is to surrender ourselves to him. Lo que representa aquí el equipaje son nuestras preocupaciones, nuestros apegos o gustos o cosas que no nos gustan, nuestras esperanzas, aspiraciones y todo eso. Entonces, en lugar de eso, lo que deberíamos hacer es rendirnos a Bhagavan. And we can surrender ourselves most effectively to him
only by clinging to our own being, I am. Y la manera más efectiva de rendirnos a él es aferrándonos, agarrándonos a nuestro propio ser yo soy. Because our own being is Ramana Swarupa, it's the real nature of Bhagavan. Porque nuestro verdadero ser es, ¿cómo? Perdón, Michael, say that again. But our own being, I am, is is Ramana Swarupa, the real nature of Bhagavan. Es Ramana Swarupa, que es la verdadera forma de uno mismo. That is what Bhagavan actually is. Eso es lo que verdaderamente es Bhagavan. That is what we actually are. Eso es lo que realmente somos. So by holding on to our being, we are thereby surrendering ourselves to him. Así que aferrándonos a nuestro ser, nos estamos rindiendo a él. And by surrendering ourselves, we are surrendering everything else. Y rindiéndonos a nosotros, estamos rindiendo todo lo demás. Because to the extent to which we hold on to ourselves, to our own being, we thereby subside. Porque en la medida en que nos aferramos a uno mismo, a nuestro propio ser, en esa medida nos aquietamos. And thereby let go of everything else. Y en consecuencia soltamos todo lo demás. So this, if we are truly following this path, we will find that this path, following this path, is its own reward. Entonces, si estamos verdaderamente siguiendo este camino, veremos que seguir este camino es la misma recompensa. We may not have reached our final destination yet. Puede que no hayamos alcanzado el destino final todavía. In other words, this ego hasn't yet been destroyed. Es decir, que ego todavía no ha sido destruido. But to the extent to which we as egos subside, Pero en la medida en que nosotros como ego nos aquietamos o desaparecemos, we are not only coming close to our goal, no solo nos acercamos a nuestro objetivo, but we are also directly and immediately benefited, because the more we subside, the more we let go of other things. sino que también nos vemos directamente beneficiados por ello, porque mientras más desaparecemos, más soltamos todo lo demás. The more we let go of other things, the less we will be troubled by other things. Y mientras más soltamos todo lo demás, menos seremos perturbados o menos problemas nos causarán las demás cosas. None of us are following this path perfectly. Ninguno de nosotros estamos siguiendo este camino perfectamente. If we followed it perfectly, it would be over very quickly. Si lo siguiéramos perfectamente, terminaríamos muy rápidamente con él. Not even very quickly, immediately. No, ni siquiera muy rápidamente, inmediatamente. But we're all able to follow it to some extent. Pero todos somos capaces de seguirlo en cierto grado, cierta medida. And to the extent to which we follow it, to that extent we will feel the benefit of it. Y en la medida en que lo sigamos, sentiremos o recibiremos el beneficio de él. So let us not be concerned about the final goal. Simply following this path is its own reward. Así que no nos preocupemos por el objetivo final. Seguir este camino en sí mismo es la recompensa. And if we follow this path, it will certainly lead us to the goal. Y si seguimos este camino, al final nos llevará al objetivo. So we shouldn't be always thinking about, oh, I haven't got self-realization. Who am I here and now? That's what should be our concern. Entonces no deberíamos estar pensando, todavía no he alcanzado la realización de mí mismo, donde aquí y ahora es a lo que deberíamos prestar atención. The more we attend to ourselves, the more we subside. Mientras más nos atendemos a uno mismo, más desaparecemos. The more we subside, the less we will be troubled by anything. Mientras más desaparecemos, menos problemas nos causarán las otras cosas. So if we really understand this path and try our best to follow it, even though we may not be so successful, even the little success will have its own reward. Así que incluso si seguimos este camino pero no lo entendemos perfectamente, hasta seguirlo hasta cierto punto tiene su propia recompensa. So
though that is the person who asked this question says one needs a series of confirmations to keep one motivated. La persona que hace esta pregunta dice cuando uno necesita una serie de confirmaciones para mantenerse motivado. Those confirmations do come in this path automatically if we're following it. Esas confirmaciones llegan en este camino si lo seguimos automáticamente. But these confirmations are very subtle confirmations. Pero estas confirmaciones son confirmaciones muy sutiles. It's not like any big dramatic experience. No es como alguna experiencia dramática y grande, Seeing visions of God, como ver visiones de Dios, experiencing ecstasy or whatever. experimentar el éxtasis o lo que sea. It is simply a subsidence, and in that subsidence lies a deep contentment. Es simplemente un aquitamiento, desaparición, y ahí subyace un enorme contento. So if we're truly following this path, we will recognize this very subtle confirmation. Subsidence is its own confirmation. Entonces, si seguimos este camino, sentiremos o notaremos estas pequeñas confirmaciones. El aquitamiento, la desaparición, es una de esas confirmaciones. So I hope that adequately answers this question. Así que espero que eso responda adecuadamente a esta pregunta. Okay, we hope to, Michael. Yes. Vamos a abrir el turno de preguntas. Ya creo que hay algunas manos levantadas. Okay, Michael, so the first question we have is from Félix. Félix, ¿me oyes? Hola, buenas tardes. Sí, te oigo muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas las hermanas. Uh-huh. La cuestión tiene que ver con el tema de la paciencia, Uh-huh. que a la hora de hacer la autoinvestigación, Uh-huh. intento tener paciencia, pero me cuesta mucho alojarme en ese lugar, Uh-huh. aunque obviamente intento no idealizar ese lugar en ningún lugar, valga la redundancia. Voy traduciendo, ¿vale, Félix? Voy traduciéndolo para bueno, perdona, claro. Sí, no, está bien, está bien. Michael, it's when it's about the patience on this path. Yes. When I try to practice the investigation, who am I? I don't find clearly where I need to abide. I cannot spot that place where I need to abide. The question continues, I think. Sí, Félix. Vale, muchas gracias. Sí, entonces sí que es cierto que me alojo en un lugar de paz, en un lugar donde por momentos no hay pensamientos, no hay emociones, es como incluso ausencia del cuerpo, pero claro, no sé si, o sea, intento tener mucha paciencia, pero no sé si no sé dónde debo de alojarme, imagino que tiene que estar fuera de cualquier conclusión mental, ¿no? Por eso, por si me podía dar alguna referencia, Michael, por favor, para tener paciencia y llegar ahí, lo agradecería mucho. Yes, it's that I abide in that place, but I'm not sure. Sometimes it's a place or free of emotion, free of thoughts, even the absence of the body, but I don't know because the patient required to stay there without knowing really if I'm abiding in that place really. I see. That you yourself are that place. Tú mismo eres ese lugar. When you say, I don't know if I'm abiding there, the I that says I don't know is itself the place where you need to abide. Cuando dices que no sé en qué lugar estoy permaneciendo o estoy en ese lugar, ese que dice yo no sé, ese yo es ese. Is that when I don't know, Michael, you say that I is the I that says I don't know is itself the place where we have to abide. Ese yo que dice yo no lo sé es el lugar donde tenemos que permanecer. That is, we are not looking for anything unknown. Es decir, no estamos buscando nada desconocido.
We are attending to that which is always known. Estamos atendiendo a eso que siempre es conocido. The one thing that we know constantly without a break La única cosa que siempre conocemos sin ningún tipo de interrupción is ourself, our own being, I am. es nuestro ser, yo soy, uno mismo. Bien. So, Pero, but there's always a but. But we need to set aside that but. Because the but, right, the but comes afterwards. What comes before the but is the I that says but. Tenemos que echar a un lado ese pero, porque, can you say that, Michael, again? We have to put aside. What comes before but is the I that says but. Lo que viene antes de pero es ese yo, ¿no? Que hay que poner a un lado. That is, our mind will always be looking for excuses to go away from ourselves. Nuestra mente siempre buscará excusas para ir lejos de sí misma. So every but is another excuse to move away from ourselves. Entonces, cada pero es una excusa para movernos lejos de uno mismo. But who is it who is troubled by this question but? Pero ¿a quién le perturba o le causa problemas la pregunta este pero? This is where the practice requires great perseverance. We shouldn't be allowing our attention to slip away. Ahí es donde nuestra práctica requiere gran perseverancia. No deberíamos dejar que nuestra atención se deslice hacia afuera. But you can ask your but. I'm not trying to discourage you. I'm just trying to remind you. We have to, how to deal with these things. Pero puedes hacer tu pregunta con pero. No te quiero quitar la pregunta, pero es solamente para recordarte cómo funciona, ¿no? en el proceso. ¿Continúo? Sí, continúa. Yes. Gracias. Gracias. Es que se habla de permanecer en la mera existencia. O sea, yo entiendo que cada pregunta me aleja del mí mismo, pero es la única forma a veces de poder entrar en la comprensión. I understand that each question takes me away from myself, but Yes. sometimes it's the only way to clarify who I am, ¿no? Or to... Sí. Entonces, what we need to learn is how to. Questions will always be rising if we allow them to rise. But when we know these questions are taking us away from ourselves, we need to find out for ourselves how to deal with these questions. Entonces, okay, we may have a question may be troubling us. Let us put it aside for a while and attend to ourselves. The more we attend to ourselves, the more our questions will dissolve, the more they will become unimportant. Entonces, las preguntas siempre van a surgir, entonces tenemos que saber cómo lidiar con las preguntas. Podemos hacer, por ejemplo, cuando nos venga una pregunta, dejarla a un lado por un momento y dejar que se pueda disolver y volver a uno mismo, a la práctica. I'm not trying to discourage you from asking questions. I'm just trying to point out how you can deal with these questions yourself. No te estoy diciendo que no hagas preguntas o desalentarte para convencerte de que no hagas preguntas, sino para que enseñarte cómo lo puedes hacer tú mismo durante la práctica. Because ultimately there's only one important question. Porque en último término solo hay una pregunta importante. Who am I? ¿Quién soy yo? Who is asking all these questions? ¿Quién está haciendo todas estas preguntas? Who is seeking answers to all these questions? ¿Quién está buscando respuestas a todas estas preguntas? It's only by bringing our attention back to ourselves again and again and again in this way that we can overcome all this. We can overcome the feeling of any need to answer these questions. Es solamente volviendo una y otra vez a uno mismo que podemos superar esta necesidad de sentir que tenemos que responder todas las preguntas. But please do ask your questions. I'm not trying to discourage you.
Pero por favor, haz la pregunta, ¿no? No, no te quiero. Nada, termino. Es simplemente, muchas gracias, Michael y Alberto. Es simplemente saber de alguna forma, porque se habla en la escuela de permanecer en la mera sensación de existir. Es ahí donde me pierdo, ¿no? Es ahí donde cuando buceo dentro, de alguna forma salta el personaje. ¿Estás ahí o no estás ahí? So a recommendation at Yo Soy Tu Mismo is that to abide in the mere existence of oneself, but sometimes the voice raises in the sense of am I there or no? Am I there or? You have to be there in order to answer the question, am I there? Tienes que estar ahí para responder a la pregunta, ¿estoy ahí? That's the one thing we should never lose sight of, is the one obvious thing is our own being. Eso es de la única cosa de lo que no debemos perder la vista. Eso es la única cosa. The only thing that, Michael, The only thing that is ever present, that is ever without any doubt, is our own being. La única cosa que sin ninguna duda que siempre está presente es nuestro propio ser. If you go to a cinema and sit in a cinema for 3 hours, what are you looking at? Si vas al cine y te sientas en el cine durante 3 horas, ¿qué es lo que estás mirando? What you're actually looking at is just a screen. Lo que realmente estás mirando es la pantalla. So long as you're interested in the pictures, you will be noticing the pictures, but not the screen. Mientras tu interés esté en las imágenes, estarás notando las imágenes, pero no la pantalla. But though you may be overlooking the screen, the only thing you are actually seeing is the screen. Pero aunque esté pasando por alto la pantalla, lo único que realmente estás viendo es la pantalla. The pictures are all just a fleeting appearance. Las imágenes solamente son apariencias efímeras. You see all sorts of things on the screen, so many people and events and wars and famines and love affairs. All these stories are going on, but none of them are real. They're all just a fleeting appearance. Ves de todo, ves personas, ves historias de amor, ves guerras, hambrunas, todo, pero todo eso no es real, nada de eso es real. What's actually there is just a screen. Lo único que realmente está ahí es la pantalla. We overlook the screen because we're more interested in the pictures than we are in the underlying reality. Pasamos por alto la pantalla porque estamos más interesados en las imágenes que en la realidad que subyace, que está debajo. In the same way, because we are the only thing that we're actually aware of at all times is our own being. Del mismo modo, de la única cosa que siempre somos conscientes en todo momento es nuestro propio ser. But because we're so much interested in all these fleeting appearances, we are taking more interest in the fleeting appearances than we are in the underlying reality, our own being. Pero tomamos más interés por todas estas apariencias transitorias que en nuestro propio ser. So the one thing we should never allow ourselves to doubt is our own being. Así que la única cosa que no deberíamos permitirnos dudar es de nuestro propio ser. Because it's so obvious. Porque es tan obvio. How could we doubt anything if we didn't exist? ¿Cómo podemos dudar de algo si no existiéramos? We must exist in order to see anything, to hear anything, to think anything, to feel anything, to remember anything, to doubt anything, to like anything, dislike anything, desire anything, feel averse to anything, fear anything. None of these things could be if we were not. No podemos, si existimos, I forget the list, Michael, sorry. Make up your own list, any list you want. Okay, so, si no existiéramos, ¿cómo podemos percibir cosas, cómo podemos sentir cosas, pensar cosas, que nos gusten cosas, que no nos gusten otras cosas, tener miedo de otras cosas, que nos preocupen cosas, etcétera? We all experience a passing appearance of waking, dream, and sleep.
Sorry, I didn't hear, Michael. We all experience a passing appearance of waking, dream, and sleep. Todos experimentamos una apariencia que pasa de vigilia a sueños y a sueño profundo. One after another, we are experiencing these states. Una detrás de otra experimentamos estos estados. But the one thing that is constant through all these three states Pero lo único constante en estos tres estados is our own being, I am. es nuestro propio ser, yo soy. Because if we didn't exist, we couldn't experience any of these things. Porque si nosotros no existiéramos, no podríamos experimentar ninguna de estas cosas. So the one thing, this is what we need to recognize, that the one thing that we are clearly experiencing at every moment is our own being. Esto es lo que necesitamos reconocer claramente, que lo que experimentamos en todo momento es nuestro propio ser. And that is all that we need to attend to. Y eso es a lo único a lo que tenemos que atender. This is why reading Bhagavan's teachings, thinking deeply about them, helps us a lot in this practice. Because the more clearly we understand what Bhagavan's teachings are all about, or his teachings are all about I. Por eso, We need to recognize that, and we need to recognize that that I is ever shining, ever existing. por eso leer las enseñanzas y pensar profundamente en ellas es muy importante, porque veremos claramente que de todo lo que trata la enseñanza de Bhagavan, una cosa es la más importante, que es yo. The last thing you said, Michael, about, I forgot, after I, the most important thing is I. Yes, that's the one thing that is ever existing, ever shining. Es la única cosa, siempre existente y siempre brillante. That is what we actually are. Y eso es lo que realmente somos. Now we are aware of ourselves as I am this body. Ahora somos conscientes de nosotros mismos como yo soy este cuerpo. I am this person. O, yo soy esta persona. I am Felix. Yo soy Félix. I am Carlos. Yo soy Carlos. I am Michael. Yo soy Michael. I am whoever. O yo soy quien sea. But what is the truth? Pero ¿cuál es la verdad? The truth, none of these are true. These are just fleeting appearances. Ninguna In de sleep, estas cosas, we are not aware of ourselves as this body or person. ninguna de estas cosas es verdad, son apariencias transitorias. En el sueño profundo no somos conscientes de ninguna de estas cosas. So who am I? Así que, ¿quién soy yo? I am only I, Yo soy solo yo, nothing other than I. nada más que yo. And I alone is real. Y solo yo es real. Everything else, including this ego that is aware of itself as I am Felix, is a fleeting appearance. Todo lo demás, incluso este ego que se identifica con yo soy Félix, es una apariencia transitoria. ¿Quieres añadir algo, Félix? No, nada. Muchas gracias. Okay. Thanks, Michael. Thanks. If we understand correctly, Bhagavan's teachings are so simple. Si entendemos correctamente las enseñanzas de Bhagavan, son tan simples. If we truly understand his teachings, there's no room for any questions to arise. Si entendemos verdaderamente sus enseñanzas, no hay lugar para que surjan preguntas. No room for any but, no room for any pero. Ni espacio para ningún pero. Gracias por recordar a los dos. Muchas Thank you gracias. for reminding. Yes. Thanks, John. I think we won't hear any peros today, Michael. There's only one word we should hear. Solo hay una palabra que podremos oír. What is the word that comes before the pero? Who is it who's asking pero? I. That I is the only word we should give room for. Solamente deberíamos prestar o dar lugar a la palabra que dice yo, no al pero que viene después. And it's not even about the word I. Ni siquiera es la palabra yo. What does that word I refer to? ¿A qué se refiere esta palabra yo? That is what we need to know. Eso es lo que tenemos que conocer. That is what we actually are. Eso es lo que realmente somos.
Ok, muy gracias por la pregunta, Félix. La siguiente mano es de Gloria. Adelante, Gloria. Hola, buenas tardes. Good afternoon, Michael. Good afternoon. Buenas tardes. Antes de la pregunta, José Carlos, quisiera hacer un pequeño comentario para luego hacer la pregunta. I would like to comment something before Yeah, asking the question. certainly. Esta tarde, esta mañana, buscando fortalecer mi devoción a Bhagavan, me encontró una página web This afternoon, trying to strengthen my devotion to Bhagavan, I came across a website. En esa página web encontré un texto que avivó el sentimiento, la emoción profunda de esa devoción en principio. And En ese texto, I found a text that revived that devotion in principle for Bhagavan. en ese texto aparecía citándose a Sri Muruganar y a Risa Duong como esos grandes devotos, como almas que el propio Bhagavan había buscado encarnar al mismo tiempo como las almas más puras para que le acompañaran en esta obra del gran maestro de este mundo. In that, it was quoted in that text that these Sri Muruganars and Sri Sadhuam's souls were like even the Bhagavan himself searched for those souls in order to have the highest manifestation of the great master here on this earth. Ello hizo que mi corazón resonara mucho con eso, pero ya cuando vi, Michael, que de donde se habían extraído esos textos había sido del ser Michael James, mi corazón todavía rebosaba más de devoción hacia la enseñanza, hacia Bhagavan, hacia la escuela, gratitud infinita. When I saw that was one text that was from your website, Michael, that my devotion even increased more and more, and it became an infinite devotion. Y ahora viene mi pregunta. Now No quiero alimentar, y quizás es el ego el que se expresa, la mente. No quiero preguntas. Quiero sentir y experimentarlo en mi interior. ¿Cómo avivar esa devoción a más y a más y a más? Esa es la pregunta. How to make that devotion grow. I don't want to be messed up with ego, doing mental questions and so on. So I just want, the question is how to intensify, how to heighten that devotion or make it increase. It is very simple. Es muy simple. If you really knew Bhagavan, would it be possible for you not to love him? Si de verdad conocieras a Bhagavan, ¿sería posible para ti no amarlo? Claro que no. Sure, no. So the more you know Bhagavan, the more you will love him. Así que mientras más conozcas a Bhagavan, más lo amarás. And the more you love him, the more you will know him. Y mientras más lo ames, más lo conocerás. So who is Bhagavan? Así que, ¿quién es Bhagavan? Bhagavan himself answered that question. El mismo Bhagavan respondió esa pregunta. In a Tamil verse, he sang, En un verso tamil. Ariyati tarajivara dahabari jaguhayil arivairami paramatman arunachala ramanan. That means Arunachala Ramanan is that Paramatman, that supreme spirit that blissfully exists as awareness in the cave of the heart lotus of all different jivas, beginning with Hari, I mean, beginning with Lord Vishnu. Can you split, Michael? Okay. Arunachala Ramana is the Paramatman, the supreme spirit. Arunachala Ramana es el supremo espíritu that blissfully exists que dichosamente existe as awareness como conciencia in the cave of the heart lotus of all different jivas, en la caverna del corazón de loto de todos los diferentes jivas, beginning with Hari. empezando por Hari. Hari means Lord Vishnu. Que es el señor Vishnu. So from the highest God
down to the smallest insect, what is shining in the heart of all jivas as awareness, what is blissfully shining as awareness, that is Arunachala Ramana. Entonces, lo que desde el Dios más elevado hasta al más pequeño ser, lo que dichosamente brilla en todos los jivas es el Ramana. In other words, he is that which is shining in our own heart as that fundamental awareness I am. Él es lo que brilla en nuestro corazón como la conciencia yo soy. What does the highest God, Lord Vishnu, and the lowest insect, what do they have in common? ¿Qué tienen en común el mayor, el Dios más grande como Vishnu y el insecto más pequeño? They are all aware of their own existence, I am. Son conscientes de su propia existencia yo soy. That awareness I am, that is Arunachala Ramana. Esa conciencia yo soy es Arunachala Ramana. So that is the first two lines of this verse. Esas son las dos primeras líneas de este verso. And then in the next two lines, Bhagavan tells us how to experience this for ourselves. Y luego en las dos siguientes líneas, Bhagavan nos dice cómo experimentar esto por nosotros mismos. Because Bhagavan doesn't just tell us things and say you should believe it. Porque Bhagavan no simplemente nos dice cosas que deberíamos creerlas. Bhagavan doesn't ask us to believe anything. No nos pide que creamos nada. He says, do not believe what you do not know. Dice, no creas lo que no sabes, lo que no conoces. He asks us to know it for ourselves. Él nos pide que lo conozcamos por nosotros mismos. So how can we know this for ourselves? Así que, ¿cómo podemos conocer esto por nosotros mismos? In the next two lines, he begins by saying, Parival ulam uruha. That means with a heart melting with love. En la siguiente línea, la primera frase que dice es con un corazón derretido de amor. Nal paranandidu guheyandu, reaching the cave of the heart where that sublime supreme dwells. Alcanzando la caverna del corazón, donde ese supremo sublime yace, mora o habita. Arivam viritirava, the eye of awareness opening. El ojo de la conciencia abriéndose. Nijam arivai. You will know this truth, this nature. Tú conocerás esta verdad, esta naturaleza. Adu veliyam, it will come out. That means it will reveal itself. Saldrá, que significa que se revelará a sí So mismo. the key to knowing Arunachala Ramana is love. Así que Because our heart must be melting with love. Then only we can know him. Así que la clave para conocer a Arunachala Ramana es derretirse con un corazón, derretirse de amor en el corazón. And our heart will melt with love to the extent to which we know him. Y nuestro corazón se derretirá de amor en la medida en que lo conozcamos. So the more we try to turn our attention within, the more clearly we will see him shining in our own heart as our own being. Así que mientras más nos giremos nuestra atención hacia uno mismo, más veremos que brilla en nuestra propia existencia, en nuestro corazón, como uno mismo. And the more we thereby know him as our own being, the more our heart will melt with love for him. Y mientras más lo conozcamos como nuestro propio ser, más nuestro corazón se derretirá de amor por él. And the more our heart melts with love for him, the more we will subside and merge into him and be one with him. Mientras más nuestro corazón se funda de amor en él, más nos quitaremos, más desapareceremos y nos fundiremos en él. So in this one verse, when Bhagavan was asked who he is, whether he's this God or that God or which God he is, he gave a perfect answer and summarized his whole teachings in that verse. Entonces, cuando preguntaban en este verso sobre quién es Bhagavan, es este Dios o este otro Dios, y él lo que hizo fue resumir toda su enseñanza en ese verso. The way to knowledge is love. El camino al conocimiento es el amor.
And the way to love is knowledge. Y el camino al amor es el conocimiento. Knowledge means knowledge of our own being. Conocimiento significa el conocimiento de nuestro propio ser. So in that one verse, Bhagavan has summarized his whole teachings. Entonces, en ese verso, Bhagavan ha resumido todas sus enseñanzas. Muchas gracias, Gloria, por tu pregunta. ¿No quieres añadir nada? No, gratitud infinita. Vale. Infinite gratitude, Michael. Well, it is not my answer. That is Bhagavan's answer. I just pointed out what Bhagavan has said. Esa es la respuesta de Bhagavan, no es mi respuesta. Yo solamente señalo lo que Bhagavan ha dicho. Muchas gracias, Gloria. Y la siguiente pregunta es de Mariano. Mariano, adelante. Hola, buenas tardes, Michael. Tardes. Buenas tardes a todos. José Carlos. Sí. Bueno, la pregunta que yo tenía estaba relacionada con la diferencia en la dificultad que existe cuando nos intentamos autoindagar en un ambiente tranquilo, en casa, por ejemplo, con pocas personas o tú solo, o en un entorno, por ejemplo, en una oficina. Sí. Well, Michael, the question is the difficulty when trying to do self-investigation in two different environments. For example, when you are all alone by yourself at home with a few people or your family and so on, or when you're at office with surrounded by people at work, etc. So the difficulty in practice. The difficulty, whether you're home alone or surrounded by people, the difficulty is the same. Tanto si estás solo en casa o rodeado de personas, la dificultad es la misma. Because whether you're alone or in a busy environment, you are. Porque tanto si estás en casa solo como si estás en otro ambiente con mucha gente, tú eres. Your being is ever available for you to attend to. Tu ser siempre está disponible, accesible para que lo atiendas. Why it seems to be difficult for us to hold on to our own being? Porque nos parece difícil el aferrarnos a nuestro propio ser. Is because we are more interested in other things than we are in our own being. Es porque estamos más interesados en otras cosas que en nuestro propio ser. If we are distracted in the midst of a big crowd, Si estamos distraídos en mitad de una gran multitud, we will be equally distracted when we're sitting alone. estaremos igualmente distraídos cuando estemos en casa sentados. Because it's not the crowd that is pulling our attention outwards. Porque no es la multitud la que agarra nuestra atención. It's our own liking to attend to other things that is pushing our attention outwards. Es nuestro propio gusto por las otras cosas lo que empuja nuestra atención hacia afuera. Our liking to attend to things other than ourselves are what are called vishaya vasanas. Nuestro gusto por atender a cosas distintas de uno mismo es lo que se conoce como vishaya vasanas. Vishaya means any object or phenomenon, or in other words, anything other than ourselves. Vishaya significa objeto o fenómeno, es decir, cualquier cosa diferente de uno mismo. And vasana means an inclination or liking. Y vasana significa gusto o inclinación. So we are more interested in attending to other things than we are in attending to ourselves. Así que estamos más interesados en atender a otras cosas que en atendernos a uno mismo. So that difficulty is there whether we are on our own or whether we are in a crowd. Por tanto, esa dificultad está ahí, tanto si estamos solos como si estamos en una multitud. So the problem doesn't lie in the world. Así que el problema no está en el mundo, It doesn't lie in the circumstances of our life. ni en las circunstancias de nuestra vida. It lies in our own liking to go outwards and attend to all these things. Está en nuestro gusto por atender y por nuestro gusto por atender a todas esas cosas. That is why we can succeed in this path only when our heart melts with love. Por eso solo podemos tener éxito en este camino cuando nuestro corazón se inunde de amor.
when we have so much love to hold on to our own being that we melt and subside back within. Que tengamos tanto amor por conocer nuestro propio ser que nos derritamos o que nos desvanezcamos y nos fundamos en él. So we are all lacking that love now. Todos ahora carecemos de ese amor, But at least we've got a little bit of liking, a little bit of love. pero al menos tenemos un poco de gusto, de amor. If we didn't have a little bit of love for this, we wouldn't be sitting here talking about this. Si no tuviéramos al menos una pizca de amor, no estaríamos aquí sentados discutiendo sobre ella. So Bhagavan has given us at least a little love for this subject. Así que Bhagavan nos ha dado al menos un poco de amor. So how can we make that love grow more and more? Así que ¿cómo podemos hacer que ese amor crezca más y más? Only by persevering in the practice, whatever the circumstances may be. Solo perseverando en la práctica, cualesquiera que sean las circunstancias. Does that adequately answer your question? ¿Responde a la pregunta, Perfectamente. Marian? Perfectamente, sí. Muchísimas gracias, Michael y José Carlos, y saludos a todos. Gracias, Mariano, por la pregunta. Bueno, la siguiente mano es de Patricio. Sí, Patricio. Sí, hola José Carlos, Hola. hola Michael, hola a todos. La pregunta es en relación a algo que comentó en su respuesta a Félix. The question is is related to what you answered to Felix earlier. Okay. Y Michael dijo que lo único que experimentamos es al yo soy. You said, Michael, that the only thing that we experience, que experimentamos en todo momento. ¿No? Sí. You said, Michael, that the thing that we experience at all times is Yes. I am. Pero desde el sueño estamos experimentando de todo el tiempo, esas experiencias pasajeras, como él decía, ¿no? But en el sueño de vigilia, da igual, ¿no? Claro, sí, visual y la vigilia, sí. In the waking dream, we are experiencing all sorts of things. The appearances, ephemeral or fleeting appearances that you mentioned. Y desde esa perspectiva, pareciera que experimentamos de todo menos el yo soy. And from that perspective, it seems that we experience anything but I am. Por otro lado, no somos ni la experiencia ni el experienciador, ¿no? But we are not the experience nor the experiencer. Entonces, no me queda claro desde dónde dice que experimentamos solo el yo soy, sabiendo que es el único factor común en todas las experiencias, pero no necesariamente que somos conscientes que lo estamos experimentando. So it's not clear to me why did you say that the only thing that we experience at all times is yo soy. Perdona, Patricia, ¿puedes repetir lo último? No. Sí, que si bien el yo soy es el común denominador a todas las experiencias relativas o transitorias, Soy is common to all transitory experiences. The common no es element. tan obvio que estamos experimentando el yo soy y no lo efímero, ¿no? La tristeza, la alegría, la preocupación, la angustia. But it's not so obvious that we are experiencing I am, but rather I am sad or sadness or joy or whatever. But you say we are not the experiencer. That is, it is true that the experiencer is not the ultimate truth of ourselves. Tú has dicho que no somos el experimentador. Es verdad que el experimentador no es la verdad última de uno mismo. But now we experience ourselves as I am the experiencer. Pero ahora nos experimentamos como yo soy el experimentador. I am experiencing love, I am experiencing joy, I am experiencing sadness, I am experiencing this, I am experiencing that. Estoy experimentando amor, estoy experimentando tristeza, estoy experimentando esto y lo otro. But in every experience, there is an experience of I am. Pero en cada experiencia hay una experiencia de yo soy. Because who is experiencing all these things? Porque ¿quién está experimentando todas estas cosas? I am. Yo soy, yo estoy experimentando. So we are always aware of ourselves, but just like the cinema screen,
is seemingly obscured by the pictures, Entonces siempre lo experimentamos yo soy, pero es igual que la pantalla de cine que siempre parece estar oscurecida por las imágenes. our being may be seemingly obscured by all these things that are appearing and disappearing. Nuestro ser puede parecer que está oculto por estas apariencias que aparecen y desaparecen. But if when you're watching the very interesting film on the cinema screen, Pero si cuando estás viendo una película interesante en la pantalla de cine, if you pause for a moment and ask yourself, what is behind all these pictures? It's very clear that there's a screen there. si haces una pausa por un momento y te preguntas qué hay detrás de esas imágenes, ¿no? Entonces está muy claro que hay una pantalla And you're seeing that screen all the time, y tú estás viendo esa pantalla todo el tiempo, but you're overlooking it because of your interest in the pictures. pero la estás pasando por alto por tu interés en las imágenes. That is an analogy. Even more real than this analogy is the fact that though we take so much interest in other things and therefore overlook our own being, if anyone asked you at any moment, do you exist? You wouldn't have the slightest hesitation in saying, yes, I am, I exist. Pero eso es solamente una analogía. Si, por ejemplo, si alguien te dijera, por ejemplo, que si preguntara que tú existes sin el más mínimo género de duda, dirías que, claro, yo existo. But one thing that is more obvious than anything else, La única cosa que es, the only thing, that is more obvious, more clear, more And- clearly known than anything else, is I am. la única cosa que es más claramente conocida que ninguna otra cosa es yo soy. You see something in front of you, you see a PC screen. Tú ves algo delante de ti, estás viendo una pantalla de PC. Why do you think there's a PC screen there? ¿Por qué ves una pantalla ahí de ordenador? Because I see it. Porque yo la veo. It's because of the I that you're able to see it. Es debido al yo que eres capaz de verla. So all these things that seem to exist, they seem to exist only because what actually exists is I am. Entonces todas estas cosas que parecen existir porque la única cosa que existe es yo soy. We can doubt whatever we see, whatever we hear, whatever we taste, whatever we smell, whatever we think, whatever we feel. We can doubt all these things. Podemos dudar de cualquier cosa que veamos, que sintamos, que oigamos, que toquemos, que pensemos. Podemos dudar de todas estas cosas. They could all be just an illusion, a dream, an appearance. Podrían ser solo una ilusión o un sueño o una apariencia. But the one thing that cannot be an illusion, that cannot be an appearance, is I am. Pero la única cosa que no puede ser una ilusión, un sueño, una apariencia es yo soy. Because if you didn't exist, how could you be aware of all these things? Porque si tú no existieras, ¿cómo podrías ser consciente de todas estas cosas? Whether these things are real or illusory, you must exist in order to see them. Tanto si estas cosas son reales como ilusorias, tú debes existir para verlas. In order to know anything, we must exist. Para conocer cualquier cosa, debemos existir. So all of science, all of religion, all of history, all of geography, all of art, all of business, finance, politics, everything is all based on I am. Entonces, toda ciencia, toda religión, toda geografía, todo arte, etcétera, todo está basado en yo soy. Because who knows all these things? Porque ¿quién conoce todas estas cosas? I do. Yo. Sí, lo único es que el yo soy, como yo decía, ¿no? Está presente en todas las experiencias y gracias a yo soy es que las conocemos. So, thanks to the I am,
we know all these things. Yes. Pero no necesariamente estamos experimentando al yo soy, porque si esperamos tristeza o alegría o ansiedad, no pareciera ser la experiencia del yo soy. But we're not necessarily experiencing I am, because if we are experiencing sadness or some other things, it doesn't seem that I am, that we are experiencing I am. Who is sad? I am sad. ¿Quién está triste? Yo estoy triste. Pero el que experimenta eso, ¿es el ego o el ser? But the experiencer of that is ego or self. Yes, this is something I was going to add. This is some important point to add. Iba a añadir algo, un punto importante que quería añadir. We couldn't be aware of any of these things if we were not aware of our own existence. No podríamos ser conscientes de ninguna de estas cosas si no fuéramos conscientes de nuestra propia existencia. But we can be aware of our own existence without being aware of any of these things. Pero podemos ser conscientes de nuestra existencia sin ser conscientes de ninguna de estas otras cosas. In sleep, we are aware of our own existence. We are not aware of anything else whatsoever. En el sueño profundo somos conscientes de nuestra propia existencia y de nada más, de ninguna otra cosa. In waking and dream, we are aware of our existence and we're aware of so many other things. En los sueños somos conscientes de nuestra existencia y también somos conscientes de otras cosas. So where lies the difference between sleep on the one hand and waking and dream on the other hand? Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el sueño profundo por un lado y la vigilia y los sueños por otro lado? In sleep, we are aware of ourselves as just I am. En el sueño profundo somos conscientes de uno mismo solo como yo soy. But now we are aware of ourselves as I am Patricio. Pero ahora somos conscientes de nosotros como yo soy Patricio, I am this person. yo soy esta persona, I am this body. yo soy este cuerpo. Only when you're aware of yourself as a body are you aware of all these other things. Solo cuando eres consciente de ti como cuerpo, eres consciente de otras cosas. In waking and dream, you're aware of yourself as I am this body. En la vigilia y los sueños, eres consciente de ti mismo como yo soy este cuerpo. And consequently, you're aware of everything else. Y en consecuencia, eres consciente de todo lo demás. In sleep, you are not aware of anything other than I am. En el sueño profundo no eres consciente de ninguna otra cosa aparte de yo soy. So, but why are you not aware of anything else? Because you're not aware of yourself as I am this body. ¿Por qué no eres consciente de ninguna otra cosa más? Porque no eres consciente de ti mismo como yo soy este cuerpo. So it's only when we're aware of ourselves as a body, but we are aware of other things. Así que es solamente cuando somos conscientes de uno mismo como un cuerpo que somos conscientes de otras cosas. So the I that is aware of itself as I am this body, I am Patricio, that is ego. Entonces, el yo que es consciente de sí mismo, como yo soy este cuerpo, yo soy Patricio, ese es ego. It is the same I. Es el mismo yo. There are not many I's, No hay muchos yoes. but the difference is the I that shines in sleep is the pure I. La diferencia es que el yo que brilla en el sueño profundo es el yo puro. The same I that shines in waking and dream is mixed and conflated with adjuncts. El mismo yo que brilla en la vigilia y los sueños está mezclado con adjuntos. So the pure I is what we actually are. Así que el yo puro es lo que somos realmente. The I mixed and conflated with adjuncts is ego. El yo mezclado, combinado con adjuntos es ego. The I is the same. El yo es el mismo. The difference is, in sleep, I is pure, devoid of adjuncts. La diferencia es que en el sueño profundo el yo es puro, está desprovisto de adjuntos. In waking and dream, it is mixed and conflated with adjuncts. En vigilia y sueños está combinado o mezclado con adjuntos. And consequently, we are aware of all these other things. Y en consecuencia somos conscientes de muchas otras cosas.
All these other things exist not in the view of the pure I am, but only in the view of the adjunct mixed I called ego. Pero todas estas cosas existen no desde la visión o la perspectiva de este yo puro, sino de la perspectiva de yo que está mezclado y combinado con adjuntos. No sé si quieres añadir algo, Patricio. O... Claro. La duda persiste. No sé, digamos, desde este yo mixto que estamos, cómo es que experimentamos solo al yo puro, cuando estamos, la experiencia misma está mezclada porque estamos nosotros mezclados. The doubt persists, Michael, in the sense that how can we experience our pure I when we are mixed with adjuncts and we are experiencing other things? Because what is mixed with adjuncts is the pure I. Porque lo que está mezclado con adjuntos es el yo puro. Because it is mixed with adjuncts, it seems to be impure. Porque está mezclado con adjuntos, parece ser impuro. But actually it is that pure I. Pero en realidad es ese yo puro. All La experiencia, we can talk about these things and ask questions and so on, but each one of us needs to think very carefully and deeply about this. To understand this clearly, that is, we shouldn't just take it, oh, Bhagavan has said this, so it must be true. No, Bhagavan doesn't ask us to accept things just because he said it. He asks us to think carefully about it and understand for ourselves. The more we think about this, and most importantly, the more we turn our attention within to find out what is this I, the clearer all this will become to us. Lo que tenemos que hacer es pensar cuidadosa y profundamente en estas cosas, y no porque Bhagavan nos diga que es así, debemos tomarlo, sino que girándonos una y otra vez hacia uno mismo y teniendo esta práctica constante, nos irá quedando más claro. A ver, no sé, última, a ver si... pareciera que hay una diferencia entre una experiencia relativa, que en realidad al ser nunca le pasa, porque el ser no está triste, no está alegre, de la experiencia... There seems to be a relative experience that the self is not experiencing, porque no está triste, no está alegre, no está enojado. Self is not angry or sad or whatever. De la experiencia eterna, digamos, del ser conociéndose a sí mismo, ¿no? From the eternal experience of self knowing itself. Claro. ¿Hay una diferencia entre ambas o para él? Is there a difference between these two? It is the same I, but because the I is mixed and conflated with adjuncts, we seem to be sad, we seem to be happy, we seem to be seeing these things, we seem to be hearing these things. But all these are just an appearance. The underlying reality is only I am. Es el mismo yo. Lo que pasa es que como nos confundimos con este cuerpo, pensamos que yo que es puro, está confundido con el cuerpo, piensa que está triste, piensa que está de una u otra forma. Pero la realidad que subyace a todo esto es yo soy. But to see this clearly, we need to hold on to I alone, hold on to our own being. Pero para ver esto claramente tenemos que aferrarnos solamente a yo, a nuestro propio ser. The more we hold on to our own being, the more the adjuncts will drop off. Mientras más nos aferremos a nuestro ser, más se desprenderán los adjuntos. Patricio is not holding you. You are holding Patricio. It's you who say, I am Patricio. Patricio no te está agarrando a ti, eres tú quien está agarrando Patricio. So if instead of holding on to Patricio, if you hold on to your own being, if you hold on to the pure I am, si en lugar de tú agarrar a Patricio, intentas agarrar a ti mismo, solamente al puro yo, Patricio will drop off because you're not holding him. Patricio se desprenderá
o se caerá porque no lo estás agarrando. And the pure I am alone will remain. Y el puro yo soy solo permanecerá. So we each have to practice this ourselves. We have to persevere in trying to hold on to our own being, and all this will become clearer and clearer and clearer. Así tenemos que practicarlo por nosotros mismos y perseverar en aferrarnos solamente a uno mismo, y así irá poco a poco quedando más claro. Until eventually we will lose ourselves completely in that clarity. Hasta que al final terminemos hundiéndonos en esa claridad. Then the pure and clear I am alone will remain. Y entonces solamente el yo soy puro y claro permanecerá solo. Perfecto. Muchas gracias, Michael. Gracias, José Carlos. Gracias Patricia. Vamos a ver la siguiente mano, que es de Sara. Sara, ¿estás ahí? Hola. A ver, estoy teniendo problemas con el ordenador. Si ves que se apaga, sigue Vale, con vale, el vale. móvil. Que lo Sí, tengo no hay por aquí, problema. ¿vale? Ajá. A ver, me ha ocurrido algo yendo hacia adentro hace un rato y me gustaría aclarar un par de cosas. It occurred to me a while ago while turning within, Michael, I wanted to clarify some things. Estaba profundizando, ¿no? Y de repente como que ha habido una claridad, ¿no? De concepto. A ver. ¿Me oyes? Sí, a ver, ahora sí. Se me ha apagado el ordenador. A ver, ahora parece que sí. ¿Me oyes? Sí. Vale. Intenta- Estaba yendo hacia adentro y de repente ha llegado una claridad sobre conceptos que tenía muy Ujú, a un nivel muy superficial intelectualmente, ujú. como que ha habido una comprensión más profunda y mucho más clara. While turning within, I suddenly emerged like a clarity of some concepts that intellectually weren't so clear. All of a sudden, they seem to clarify themselves. Yes, yes. Entonces, una de las cosas que me ha llegado así más clara, que esto lo estudiamos en la clase del grupo de Ramana, es sobre las dos fuerzas de atención. La de la atención hacia afuera y la de atención hacia adentro. One of the things that we saw in one of the groups was the two forces of attention, attention outwards or attention inwards. Entonces, lo que es la atención hacia afuera, atender fenómenos, So attending phenomena, attending outwards. es la atención de ego, ¿no? O sea, sí, de este yo soy esta persona y estoy atendiendo un objeto diferente de yo mismo. It's ego's attention, ego's attending things other than oneself. Yes. Y luego la atención hacia adentro ya proviene de otro lugar, ¿no? Then the attention turned inwards comes from another place. Porque yo en tanto que ego no puedo conocer, no se puede conocer la verdadera naturaleza de uno con esa atención hacia afuera, con ese que atiende hacia afuera, ¿no? Because I as ego cannot know who I am with that attention that is going outwards. Right. Okay. The very nature of ego is to look outwards, to attend to things other than itself. La naturaleza misma de ego es atender, mirar hacia afuera y atender cosas distintas de sí mismo. As Bhagavan says in verse 25 of Uludunapadu, he describes ego as a formless phantom or demon. Como dice Bhagavan en el verso 25, donde describe a ego como un fantasma sin forma, como un demonio. Because it is formless means it has no form of its own. Sin forma significa que no tiene forma propia suya. But he says about it,
Grasping form, it comes into existence. Grasping form, it stands. Grasping on and feeding on form, it flourishes abundantly. Leaving form, it grasps form. Pero en el verso dice que agarrando forma viene a la existencia, agarrando forma se mantiene, agarrando y alimentándose de forma crece abundantemente. That means the Dejando very forma, agarra forma, perdón. oh, sorry. Sí. That means the very nature of ego is to always grasp form. Eso significa que la naturaleza misma de ego es agarrar forma. So how can ego get the love to grasp itself, to grasp its own being? Entonces, ¿cómo ego puede obtener el amor de agarrarse a sí mismo, de agarrar su propio ser? The love to grasp its own being is contrary to the very nature of ego. El amor por agarrarse a su propio ser o a sí mismo es contrario a la naturaleza misma de ego. So that love doesn't come from ego. Así que ese amor no viene de ego, It comes only from our own being. solo viene de nuestro propio ser. It comes from that which is ever shining in our heart as I am. Viene de eso que siempre está brillando en nuestro corazón como yo soy. That is Bhagavan. Eso es Bhagavan That is grace. y eso es gracia. The love that Bhagavan has for us is what we call his grace. El amor que Bhagavan tiene por nosotros es lo que llamamos su gracia. And Bhagavan is grace itself. He and his grace are not two different things. Y Bhagavan es la misma gracia. Él y la gracia no son cosas diferentes. This is why Bhagavan used to say, grace is that which is shining in our heart as I am. Por eso Bhagavan decía que la gracia es eso que brilla en nuestro corazón como yo soy. So it is only by grace that we can get the love to attend to ourselves. Así que solo mediante la gracia que podemos obtener el amor para atendernos a uno mismo. In fact, the love to attend to ourselves is grace working in our heart. Así, el amor por atendernos a uno mismo es la gracia trabajando en nuestro corazón. Because grace is not something far away in heaven that has to descend on us. Porque la gracia no es algo que está ahí arriba en el cielo y que tiene que descender hacia nosotros. Grace is in our own heart. Está en nuestro propio corazón. It is our own being. Es nuestro propio ser. So it is only through us that grace can work. Así que es solo a través de nosotros que la gracia puede penetrar. It works through us in the form of that love to attend to ourselves. Trabaja a través de nosotros en la forma de ese amor para atendernos a uno mismo. That's why the deeper we go in this practice, the clearer it is that this is all being done by grace, not by us. Por eso, mientras más profundamente vayamos en la práctica, más claramente vemos que todo es está siendo hecho por la gracia y no por nosotros. At first, it seems it's necessary for us to make the effort to turn within. Al principio nos parece que nos hace falta hacer el esfuerzo para girarnos hacia adentro. And it certainly is necessary. Y claro, es necesario. But the more we go deep within, the more we come to recognize that the power that is making us turn within, the love that is enabling us to turn within, is not ego, it is only grace. Pero mientras más profundamente vayamos dentro de uno mismo, más claramente veremos que el poder que está haciendo girar, el amor de girarnos hacia nosotros mismos es la gracia. In other words, it's not our ego nature, it's our real nature. Entonces ya no es nuestra naturaleza de ego, sino nuestra naturaleza real. That is why Bhagavan gave so much importance to, he wrote so much about grace. Por eso Bhagavan dio tanta importancia o escribió tanto sobre la gracia. If we don't understand what Bhagavan has written about grace in Arunachal Stuti Panchakam, we don't really understand Bhagavan. Si no entendemos lo que dice Bhagavan sobre la práctica, por ejemplo, en Arunachala Stuti Panchakam, no entendemos a Bhagavan. But grace is not something wonderful that's to come from outside. Grace is itself the I that we are seeking to know.
Pero la gracia no es algo que está ahí arriba, que tiene que bajar por nosotros, sino es, the grace is, Michael, sorry. It is itself the I that we are seeking to know. La gracia es en sí el yo que estamos buscando The conocer, pure I, el yo puro, the I devoid of adjuncts. el yo desprovisto de adjuntos. Does that adequately answer your question? ¿Te Sí. responde la pregunta, Sara? Sí, es como, claro, no soy yo como ego que voy hacia adentro, sino que eso me absorbe, ¿no? ¿Es algo así? So it's not me as ego that I'm turning within. It's like At first, it seems to be I as ego that is turning within. al principio But nos parece que es yo como ego que nos giramos hacia adentro. But the deeper we sink within, the clearer it becomes to us that it's all being done by grace. Pero mientras más profundamente nos hundimos dentro, más claramente vemos que todo está siendo hecho por la gracia. But that grace works through us. Pero esa gracia funciona a través de nosotros. It works in the form of that love to turn within. Funciona a través de ese amor por girarse hacia adentro. It works through us by making us make that effort to turn within. Funciona a través de nosotros haciéndonos hacer ese esfuerzo para girarnos hacia adentro. Vale. ¿Puedo hacer otra pregunta? And one other thing you said in your first question, you said, the more we go within, the clearer these things become. Y otra cosa que has dicho antes, mientras más profundamente vas hacia adentro, más claras se hacen las cosas. That is very, very true. Eso es muy, muy cierto. That is by reading Bhagavan's teachings, that's the Sravana, and by thinking carefully about his teachings, the Manana, we can only understand his teachings to a certain extent. Es decir, leyendo las enseñanzas Sravana y pensando profundamente y cuidadosamente sobre ellas, Manana, podemos llegar hasta cierto punto. That is, we can gain, by the Sravana and Manana, we can gain a limited degree of clarity. Es tipo, mediante Sravana y Manana podemos tener un grado limitado de claridad. But deep clarity can come only by the actual practice, the nididhyasana. Pero la verdadera claridad solamente puede venir por la práctica, que es nididhyasana. The deeper we go within, the clearer all these things will become. Mientras más profundamente vayamos hacia adentro, más claras se harán todas estas cosas. And then when we go back to read Bhagavan's teachings, we will see deeper and deeper layers of meaning within the same things we've been reading for so many years. We will understand in a fresh light after we've been deeper within. Después, cuando volvamos a leer los textos de Bhagavan, los veremos con una nueva perspectiva, como si fueran frescos, algo que habíamos estado leyendo durante muchos años previamente. This is why Sravana, Manana, Nididhyasana, these three should go on repeatedly throughout our life. Por eso estos tres juntos, Sravana, Manana y Nididhyasana, deberían ir juntos de la mano en nuestra vida. The deeper we go in the practice, the deeper our Sravana and Manana will become. Mientras más profundamente vayamos en la práctica, más profundo será Sravana y Manana. And the deeper our Sravana and Manana become, the deeper we will be able to go in the practice. Mientras más profundamente sea Sravana y Manana, más profundamente podremos ir en la práctica. It's like if you see the map of a country you've never been to before, como si ves un mapa de un país que nunca has visto antes. You'll be able to understand the symbols. Where is a river? Where is a road? Where is a mountain? Where is a forest? All these things you'll be able to understand. Podrás entender los símbolos, donde hay un río, donde hay un bosque, donde hay, etcétera, ¿no? Una montaña. But you won't really know what that country looks like. Pero realmente no sabrás cómo es ese país.
Only when you go there, you'll recognize, oh, this forest looks like this river looks like this road looks like this. Everything will become clearer and clearer the more you travel in that country. Solo cuando llegues allí verás claramente que, esta carretera es esta de aquí y esta montaña es esta de aquí. Mientras más viajes más profundo viajes a ese país, más claro se hará todo. The more you explore that country, the more meaningful the map will become. Mientras más explores el país, más significado tiene el mapa. And the more meaningful the map becomes, the more you'll be able to explore that country. Y mientras más significativo, más claro sea el mapa, más podrás explorar el país. Reading and thinking about the map is the Sravana Manana. Leer y Exploring pensar, that country is the Nididhyasana. leer y pensar sobre ese país es Sravana y Manana. Y explorar el país es Nididhyasana. Sí, sí, muy claro. Oh, sí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Ajá, sí, tenemos más manos. No sé si tendremos tiempo. Bueno, sí, yo creo que sí. No hay 4 manos más cortita. por ahora. Vale. Es cortita. Cuando ha llegado esta claridad, mi mente se ha disparado hacia afuera, ¿no? Hacia afuera hasta cierto punto como para ver todo esto que estaba entendiendo. When I saw that noticed this clarity, my mind turned outwards to see what that I was understanding. Y lo que sí que me ayuda como para discernir más, ¿no? A la hora de diferenciar entre real e irreal. Entiendo que me va bien para eso, ¿no? Para poder discernirlo, este entendimiento. And I think this understanding helps me to discern more clearly what is real from what is not real. I understand. Yes. Pero luego me ha llegado la duda de, ostras, se me ha disparado la atención hacia afuera en vez de volver hacia adentro. But later came the doubt that my attention jumped outwards instead of going within. Aunque fuera para atender ese entendimiento, pero ese ir hacia afuera, eso. Even though it was to attend that understanding, but that is still going outwards. Yes, yes, yes. But this will go on like this because the nature of the mind is to jump outwards. Sí, pero esto seguirá así porque la naturaleza de la mente es saltar hacia afuera. So let the mind jump outwards any number of times. Every time it jumps outward, we have to try and bring it within. Así que deja que la mente salte hacia afuera las veces que quiera. Cada vez que salte, tenemos que traerla de vuelta adentro. Vale, pero entonces es útil atender a esto que estoy entendiendo, o paso de entender y me voy para adentro. So is it useful to attend to this thing that I am understanding, or I better don't pay attention to it and go within? It is useful, but we need to, that is, we wrongly think, but when we get a clarity, we then have to get a clear conceptual hold on that. Es útil. Pero cuando tenemos una claridad, pensamos que tenemos que tener un concepto más delimitado, más agarrado o delimitado de eso. But the real clarity is not the conceptual understanding, but something much deeper than that. Pero la verdadera claridad no es el entendimiento conceptual, sino algo más profundo que eso. That is automatically, as we go deeper within, the conceptual clarity will come. O sea, a medida que vayamos más profundamente hacia dentro, la claridad conceptual llegará. But we don't have to come out again for that conceptual clarity. We have to go deeper and deeper and deper within. Pero no tenemos que ir hacia afuera por esa claridad conceptual, tenemos que ir más y más profundamente dentro. But the nature of the ego will find every excuse possible to jump outwards. Pero la naturaleza de ego es así, ego buscará cualquier excusa posible de saltar hacia afuera. So to think about it conceptually, that's a good excuse for ego to jump out again. Entonces pensar en ello conceptualmente es una buena excusa de ego para saltar hacia afuera. To check the map again is a good excuse to stop the journey. Consultar el mapa es una buena excusa para detener el viaje. This will go on inevitably because the nature of ego is to jump outwards. It will be
constantly jumping outwards. Our task is to let it jump outwards any number of times. Our task is to bring it back within. Pero esto continuará así porque es la naturaleza del ego saltar, ir hacia afuera. Entonces déjalo que salte hacia afuera todas las veces que quiera, sino nuestra única tarea es devolverlo de vuelta adentro. Because that is the only way to lose ourselves completely in that clarity. Es la única manera de perdernos a nosotros mismos en esa claridad. True clarity is not something that we can grasp. La verdadera claridad no es algo que podamos agarrar. To grasp the true clarity, we need to lose ourselves in it. Para agarrar la verdadera claridad tenemos que perdernos a nosotros en ella. We need to be swallowed by it. Tenemos que ser tragados, consumidos por ella. Because only that clarity can know itself. Porque solo esa claridad puede conocerse a sí misma. Ok, muy clarito. Muchas gracias. Muchas Thank you. gracias, Sara. Gracias por las preguntas. Bueno, la siguiente mano es de Abirami. Sí, Adelante. sí, causalmente mi pregunta tenía que ver con Sara, con la que está haciendo Sara, sobre la atención. Y quisiera saber si lo que acaba de explicar Michael, gracias, lo pude entender, porque he trabajado mucho en la atención a través de la meditación. Vale, voy a ir traduciendo, ¿vale? Sí, it has to do with what Sarah was asking about attention, because I've worked a lot with my attention through meditation. Y me he Sí. dado cuenta que sin pensamiento hay existencia y soy. And I realized that without thoughts, there is existence and I am. Pero también muchas veces estoy perdida en movimiento de la mente y en la confusión de la atención. Y lo que acabo de entender But many times I'm lost in within the movement, the motion of the mind. es, a ver si es así, es que la atención que observa este saltar del ego hacia afuera como una pseudo atención es la atención real de nuestra conciencia real. So if I understood correctly, this attention of which is turned outwards, which is seeing other things, is to call it pseudo attention. It's the attention of what is real, actually. La atención de nuestra gracia observa cómo este ego cree cómo este ego observa, se intoxica con lo que piensa. Es acerca de la identificación de esta atención. So, la atención de nuestra gracia, ¿cómo? Observa al ego. Al ego identificándose con todos estos contenidos mentales. As if the attention of grace is seeing ego identifying itself with all these mental concepts. Es diferente la atención ahí. Es la única real, es la que observa todo este proceso The y only nos trae de vuelta. The only real attention is that one that observes all this process Y nos trae de vuelta. and bring us back within. I will answer in a way. I'm not sure whether I fully grasp the question, but I will answer. And if I haven't answered properly, you can tell me. No, voy a responder, no sé si he comprendido del todo la pregunta, pero voy a responder de una forma y si no te queda claro, me lo dice. That is, attention is a faculty of ego. La atención es una facultad de ego. In sleep, there is no attention. En el sueño profundo no hay atención. Because what shines in sleep is one. Porque lo que brilla en el sueño profundo es uno. Attention is a selective use of our awareness. La atención es un uso selectivo de nuestra conciencia. So when we are aware of many things, we can choose to focus our awareness on this or on this or on this or on ourselves. Así que cuando vemos muchas cosas, podemos elegir enfocar nuestra conciencia en esto, en aquello o en nosotros, en uno mismo.
So it is only when we rise as ego are we aware of the existence of a semi-existence of many things. Así que solo cuando nos elevamos como ego que somos conscientes de la aparente existencia de muchas cosas. So there's attention only for ego, not for our real nature. Así que hay atención solo para ego, no para nuestra naturaleza real. And the nature of ego is to always attend to things other than itself. Y la naturaleza de ego es siempre atender a cosas distintas de sí mismo. But what we are trying to do in this path of self-investigation is not to attend to anything else, but to attend to ourself alone. Pero lo que estamos intentando hacer en este camino de investigación, quién soy yo, es no atender a ninguna de las otras cosas, sino atenderse a uno mismo solamente. So we are using ego's nature of attending, but turning that attention back on ourselves. Ego is turning its attention back on itself. Así que estamos usando esa naturaleza de ego de atender, pero para atender de vuelta a uno mismo. And to the extent that we as ego attend to ourselves, we thereby subside. En la medida en que nosotros, ego, nos atendamos a uno mismo, en esa medida nos quitaremos. When we attend to ourselves keenly enough, ego and its attention will be swallowed by the pure awareness that we actually are. Cuando nos atentamos con la suficiente intensidad, ego y su atención serán consumidos por la conciencia real que verdaderamente somos. Until then, attention is the only instrument we have to go within. Hasta entonces, la atención es el único instrumento que tenemos para ir hacia adentro. So we have to try more and more to turn our attention within. Así que tenemos que intentar girar más y más nuestra atención hacia adentro. And thereby we lose ourselves in the pure awareness that we actually are. Y en consecuencia perdernos a nosotros mismos en la pura conciencia que realmente somos. And one other thing I wanted to say, in your question at one point you said, when the thoughts are not there, there's only I am, or something like that. Otra cosa que quería añadir, que cuando dijiste en tu pregunta que cuando no hay pensamientos, hay yo soy, o existencia. But one thing we need to recognize in this path is that whether thoughts are there or not, we are always aware I am. Una cosa que tenemos que reconocer en este camino es que tanto si hay pensamientos como si no, siempre somos conscientes yo soy. So we don't have to concern ourselves with thoughts. Así que no tenemos que preocuparnos por los pensamientos. Let thoughts appear or disappear, it's no concern of ours. Deja que los pensamientos aparezcan o desaparezcan, no es preocupación nuestra. Our only concern should be to attend to ourselves. Nuestra única preocupación debería ser atendernos a uno mismo. To the extent to which we attend to ourselves, our attention is withdrawn from all other things, so thoughts will automatically subside. En la medida en que nos atendamos a uno mismo, la atención, al dejar de atender los pensamientos, automáticamente se desaparecerán. So the subsidence of thought is a byproduct of this self-attentiveness. Así que el aquietamiento de los pensamientos es un efecto secundario de la atención a uno mismo. But it is not our aim. Pero ese no es nuestro objetivo. Because we cannot just because we are not thinking doesn't mean that we're attending to ourselves. Porque eso no significa que solo porque no estemos pensando, no significa que nos estemos atendiéndonos a uno mismo. Every day when we fall asleep, we stop thinking. Cada día cuando nos vamos a dormir, nos quedamos dormidos, dejamos de pensar. And we therefore subside in sleep. Y desaparecemos en el sueño profundo. But we rise again, why? Pero nos elevamos de nuevo, ¿por qué? Because we subsided in sleep simply by withdrawing our attention from other things. Simplemente porque nos desaparecimos en el sueño retirando la atención de las demás cosas. In order to subside in such a way that we will never rise again,
para a quitarnos o desaparecer de tal manera que nunca volvamos a elevarnos de nuevo, we need to withdraw our attention from other things by attending to ourselves. tenemos que retirar la atención de todas las otras cosas atendiéndonos a uno mismo. So attending to ourselves is what is all important. Así que atenderse a uno mismo es lo más importante. Let the thoughts appear or disappear, it's no concern of ours. Deja que aparezcan o se vayan los pensamientos, no son nuestra preocupación. To whom do all these thoughts appear? ¿A quién le aparecen todos los pensamientos? To me. A mí. So who am I? Así que ¿quién soy yo? In other words, whenever any thought appears, instead of attending to the thought or trying to push away the thought, we should simply turn our attention back to ourselves, the one to whom the thought has appeared. Así que cuando aparezca cualquier pensamiento, en vez de atender ese pensamiento o de intentar empujar ese pensamiento, atenderse a uno mismo, a ese al que le aparece ese pensamiento. In yoga and in other spiritual paths, the aim is to stop thinking. En el yoga y en otros caminos espirituales, el objetivo es parar de pensar. In this path, the aim is to attend to ourselves. En este camino, el objetivo es atenderse a uno mismo. To the extent we attend to ourselves, our attention is automatically withdrawn from the thoughts. En la medida en que nos atendemos a uno mismo, nuestra atención automáticamente se retira de los pensamientos. So subsidence of thoughts is a byproduct of this practice. Así que el aquitamiento de los pensamientos es un efecto colateral de esta práctica. It is not the aim of the practice. No el objetivo principal de la práctica. The aim of the practice is to know who am I. El objetivo de la práctica es conocer quién soy yo, By attending only to ourselves. atendiéndonos solo a uno mismo. Is that a clear answer? Es muy valioso. Mira, Muy valiosa la respuesta. Agradezco mucho. Es exacto. Perfecto. Clear, clear. perfect. Very valuable answer, Michael. Right. Perfectly clear. Ujú. Muchas gracias por la pregunta, Virami. La siguiente pregunta es de Johnny. Bueno, Johnny, ¿cuál es tu pregunta? Hola, hermanos. Hola, Michael. Últimamente mi devoción se ha incrementado a raíz de una situación personal que estoy viviendo. Mi amor por Bhagavan se ha incrementado más que nunca. Lately, my love for Bhagavan has increased due to some circumstances in my personal life. Siento a Bhagavan más cerca de mí que nunca. I feel Bhagavan closer to me than ever before. Pero siento que ese amor es hacia afuera. But I feel that love is going outwards. A la hora de girar ese amor hacia mí mismo, When it comes to turn that love within, towards myself, ese amor por ir hacia mí mismo para autoatenderme, that love to go within to do self-investigation, no es tan fuerte. it's not so strong. ¿Por qué? Why? This is the problem we all have. But Este we es el shouldn't, problema que todos tenemos. but we shouldn't be too worried about this, because the more love we have, when we say our love for Bhagavan is going outwards, because he has appeared in our life to teach us this path, and because he's slowly revealing himself more and more to us, we have more and more love for him. And because we take ourselves to be a person, we take him to be the person that he seems to be. Nosotros lo tomamos a Bhagavan como nosotros nos tomamos por una persona, lo tomamos a él también como por una persona, pero como él ha aparecido en nuestra vida, en la forma de esta enseñanza,
But the love we have for that person that he seems to be is something very special. El amor que tenemos por él en la persona que parece ser es muy especial. Because the more our love is directed towards him, the more he has that power to turn our love back within. Porque mientras más amor tenemos por él, siendo la forma externa, él tiene el poder de girarlo y volverlo de nuevo hacia adentro. So if we are to love anything external to ourselves, if we are to love any name and form, Así que, there is no better name and form to love than the name and form of Bhagavan. Así que si hemos de amar algo externo, no hay ningún mejor nombre ni forma que amor, la forma y el nombre de Bhagavan. Because that name and form has appeared in this dream of ours for one purpose and one purpose alone. Porque ese nombre y forma que han aparecido en nuestro sueño tiene solo un único y solo propósito: To turn our attention back within. girar nuestra atención hacia adentro. So the more we love him, the more he will draw us within. Así que mientras más lo amemos, más nos llevará hacia adentro. That doesn't mean we should give up trying to turn within. Eso no significa que deberíamos dejar de intentar de girarnos hacia adentro. We should persevere in trying. Tenemos que perseverar intentándolo. But we are trying only because he's drawing us within. Pero lo estamos intentando solamente porque él nos lleva hacia adentro. So we should yield to that power that is drawing us within. Así que deberíamos rendirnos a ese poder que nos lleva hacia adentro. Does that adequately answer your question? ¿Te responde a la pregunta, Johnny? Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Michael. You said that things have been happening in your life that draw you more and more closer to Bhagavan, more and more to love Bhagavan. This happens to all of us. Dices que hay cosas en tu vida que te han llevado a tener más amor por Bhagavan, ¿no? A atender más a Bhagavan. Eso nos ocurre a todos. That is, it is often through the difficulties that we face in life that we are drawn closer to Bhagavan. Es a menudo mediante las dificultades que afrontamos en la vida que nos acercamos más a Bhagavan. So if we face any difficulties in our life, we should joyfully accept those difficulties as given to us by Bhagavan for our own good. Así que si afrontamos cualquier dificultad en la vida, deberíamos tomarla, asumirla positivamente como un bien que nos hace Bhagavan. That is, if we face any difficulty is given only by him for our own good. Es decir, cualquier dificultad nos es dada por él y es por nuestro propio bien. So we should learn to appreciate the difficulties that we are made to face in life, because those difficulties are given only by him. Así que deberíamos aprender a apreciar las dificultades que afrontamos en la vida, porque las dificultades solamente son dadas por él. To give us more and more love for him. Para darnos más y más amor por él. And the more love we have for him, the more love we will have to turn within. Mientras más amor tengamos por él, más amor tendremos por girarnos hacia adentro. This is what Bhagavan said. Grace works both from inside and outside. Esto es lo que dijo Bhagavan, que la gracia funciona desde dentro y desde fuera. From inside, it's pulling us within. Desde dentro nos lleva, nos empuja hacia adentro. From outside, it's pushing us within. Y desde dentro nos tira hacia adentro y desde fuera nos empuja hacia adentro. So our whole life is Bhagavan's grace. Así que toda la vida es la gracia de Bhagavan. Whatever we experience, it is all his grace. Cualquier cosa que experimentemos es su gracia. It's our mind that says, this is good, that is bad. Sorry, Michael, say that again. It is our mind that says, this is good, that is bad. Es nuestra mente la que dice esto es bueno o esto es malo. But if we recognize that it is all his grace, it is all good. Pero si reconocemos que es todo su gracia, entonces es bueno. Even the greatest sufferings are given to us only for our own good. Hasta el mayor de los sufrimientos se nos da por nuestro propio bien. But it is only by his grace that we can recognize that. Pero es solo mediante su gracia que lo podemos reconocer.
Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Johnny. Maite. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. La siguiente mano es de Lourdes. Hola, ¿se Hola. oye bien? Sí. Si se siente cansado Michael, puedo hacer la pregunta en otro momento. If you feel tired, Michael, I can ask No, other time. I'm ¿Sí? happy. I think it's the last one. Yeah. There was one more actually. Sí, había una de Carol, pero no sé si ha bajado la mano. No sé si... Carol, if you want to ask, please do Sí. afterwards. Bueno, es breve, es un tema que ya ha salido en la clase sobre, creo que hablaba con Félix y hacía referencia a un verso que algo así como como solo derritiéndonos en el corazón, ¿no? Realmente conocer, no sé si son las palabras exactas, Sí, si él sí. las puede recordar. It's about the verse that you mentioned, Michael, with Felix, about the heart-melting love. So, no, I don't remember the exact words. Yes. Es que me surge la pregunta porque hace 2 semanas se hizo una práctica en la escuela. The question arises because 2 weeks ago there was a practice at school. En donde nos hacíamos plenamente conscientes de ese amor, ¿no? Que realmente soy. Where we became fully aware of that love that I am. Del amor del ser. The love of self or of oneself. O sea, me dispongo, aún con mi sensación de yo soy un cuerpo, de ego, a recibir ese amor. Even though I'm in the ego consciousness, involved in ego consciousness, I'm accessible, or I'm available to feel that love, to feel that love, experience that love. Entonces la dificultad que yo encontré es que ego no, o sea, yo como ese sentimiento de ego, yo no soporto ese amor, o sea, me es demasiado intenso como para soportarlo. So the difficulty I found is that I'm myself as ego, and is as such an intense love that I cannot bear it or tolerate it. Entonces encuentro que solo rindiéndonos a ese amor ya sería suficiente. Mi pregunta es si solo rindiéndonos a recibir ese amor sería lo suficientemente fuerte como para erradicar a ego. So my question is, if only by surrendering ourselves fully to that love, that would be enough to eradicate ego? Absolutely. Sí, ciertamente. Bhagavan sings in verse 101 of Arunacha Aksharamanamala. He sings Ambuvi Lalipol Amburu Vunilene Anbai Kare Taral Arunachala. That means Arunachala, like ice in water, melt me as love in you, the form of love. That is Arunachala, or Bhagavan, is love itself. Our real nature is love itself. But when we rise as ego, we are like ice in water. This ice has to melt in water. We have to lose ourselves completely in that love. We have to give ourselves wholly to that love. But that love is not something outside ourselves. That love is what is shining in our heart as our own being. Sorry, Michael, let's... Oh, yes, sorry. Sorry. I forgot everything now. Okay, shall I say again? Yes, say it again, please. But what Bhagavan says in that verse, melt me as love, in you the form of love. Derríteme en amor, en ti la forma del amor, dice el verso 101 de Arunachala Aksharamanamala. That is, he said, sorry, I don't know if I said it fully then, like ice in water, melt me as love, in you the form of love. Derríteme como amor, en ti la forma del amor, dice este verso, la primera frase. So, Bhagavan is love itself. Bhagavan es el amor mismo. Bhagavan, we are not anything other than Bhagavan.
Y nosotros no somos algo diferente de Bhagavan. Just like the ice is not anything but water, Al igual que el hielo no es más que agua. but the ice is seemingly separate from water because it is solidified. Pero aparentemente se ha separado del agua porque se ha solidificado. We are seemingly separate from Bhagavan because we've risen as ego. Nosotros aparentemente nos hemos separado de Bhagavan porque nos hemos elevado como ego. So this ego is like ice in water. Entonces este ego es como el hielo en agua. It has to melt in that water. Tiene que derretirse en esa agua. So we have to lose ourselves in that love. Así que tenemos que perdernos en ese amor. But that love is not something outside ourselves. Pero ese amor no es algo externo a nosotros. That love is ourself, our real nature. Ese amor es nosotros mismos, es nuestra naturaleza real. So we need to turn within more and more and more. The more we turn within, we are turning back towards our real nature, which is love. Así que nos tenemos que girar más y más y más hacia nuestra verdadera naturaleza, que es amor. So we can go deep within only by melting in that love. Así que podemos ir profundamente hacia adentro, derritiéndonos en ese amor. That's why Bhagavan says, heart melting with love, reaching that place where that sublime supreme dwells, reaching the cave where that sublime supreme dwells, the eye of awareness opening, you will know this truth. Por eso por lo que Bhagavan dice que derritiéndose el corazón de amor, alcanzando, sorry Michael, I don't know by heart, reaching... Heart melting with love. Sí, derritiéndonos en amor, con nuestro corazón. Reaching the cave, or entering the cave, or reaching the cave where the sublime supreme dwells. Entrando o alcanzando la cueva donde el sublime supremo mora o habita. That sublime supreme means Arunachal Ramana. Es Arunachal Ramana, el sublime supremo. The eye of awareness opening. El ojo de la conciencia abriéndose. You will know this truth. Conocerás esta verdad. So we will know the truth only when we melt with love. Reconoceremos esta verdad solamente cuando nos derritamos con ese amor. Because love itself is the truth. Porque el amor mismo es la verdad. Love is what we actually are. El amor es lo que realmente somos. There is no love other than ourselves. No hay amor distinto de uno mismo. Does that adequately answer your question? ¿Te responde a la pregunta, Lourdes? Sí, lo único, entiendo que si no soporto aún esa intensidad de amor, es todavía por la fuerza de mis Visayavasanas, ¿no? The only thing is that if I can still not tolerate that, the intensity of that love is due to the strength of my Vishayavasanas. Exactly. Exactamente. Okay. But Vishayavasanas are the very opposite of love, because love is what draws us within to melt in the heart, whereas Vishayavasanas are what draw us outwards. Son lo contrario a nuestra verdadera naturaleza, porque las Vishayavasanas nos empujan hacia afuera y el amor es lo que nos trae de vuelta hacia adentro. Vishayavasanas are the nature of ego. Las Vishayavasanas son la naturaleza de ego. That is, as ego, we will always like to go outwards. Es decir, como ego siempre nos gustará ir hacia afuera. But love is the nature of ourself, what we actually are. Pero el amor es la naturaleza de uno mismo, de lo que somos realmente. So the more we turn within, the more that love will grow and the Vishayavasanas will diminish. They will lose their strength. Mientras más nos giremos hacia adentro, más crecerá el amor y se reducirá la fuerza de la fortaleza de las Vishayavasanas. So we need to surrender ourselves to that love. Así que tenemos que rendirnos a ese amor. It is ever shining in our heart as our own being, I am.
que siempre está brillando en nuestro corazón como en nuestro propio ser, como yo soy. Because that love is what we actually are. Porque ese amor es lo que somos realmente. And that love is Bhagavan. Y ese amor es Bhagavan. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Lourdes. Bueno, había una pregunta de Caro. No sé si Caro quiere hacer la pregunta o... Hola, hola Carlos. Hola Michael. Hola. Es que creo que ya se ha respuesto con Lourdes y con Johnny. La pregunta era cómo incrementar el amor hacia Bhagavan. A veces siento mucho anhelo de ese amor, de que se me lleve, pero siento que es muy pobre todavía mi amor, ¿no? Hacia Bhagavan. Pero creo que con lo que le ha dicho a Lourdes, al final ya está respuesto. It has to do with Johnny's question and Lourdes' question also about how to make that love increase, because I feel that sometimes it's poor somehow. So I think that it was answered by the answers that you gave to Lourdes and Johnny. Right. So, okay. You want to add anything else? But it was answered. Okay. No, I think everything has been said. Ultimately, there's a limit to what we can say about love, because whatever we say about love is inadequate. Al final hay un límite en cuanto a lo que podemos decir sobre el amor, porque todo lo que digamos es inadecuado. Ego can never grasp love. El ego nunca puede agarrar el amor, entender. As ego, we can only lose ourselves in love. Como ego solamente podemos perdernos en el amor. Like ice in water, we need to melt in love, Como which is Bhagavan. Como el hielo en el agua, tenemos que derretirnos en el amor, que es Bhagavan. Om Namo Bhagavate Sri Ramana.